Un cordial saludo y un fuerte abrazo en este nuevo día, en este nuevo amanecer, con la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor poderoso. Hemos venido estudiando ya los versículos finales de nuestra segunda carta de Pedro. Estábamos comenzando el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estamos mirando que en estos versículos finales Pedro nos entregaba 4 mandatos. Sean diligentes, tengan confianza, manténganse alerta y lleven fruto. Y aquí nos están hablando en el versículo 14 de ser diligentes mientras esperamos estas cosas. Y ser diligentes en qué, una palabra que termina el versículo ahí dice en paz. Buscar la paz. Y siempre hemos mirado las noticias a nivel mundial, siempre se habla de una paz. Nosotros mismos en Colombia anhelamos, y hace unos años se anhelaba la paz, y otra vez andamos en conflictos, y siempre se habla de una paz. Pero ¿de qué paz nos está invitando él cuando dice por lo cual? Es decir, de otra manera, esfuercen, hagan unas cosas. Nos invita a ser celosos, dice que no podemos ser hallados con mancha ni arruga, entonces que anda por una iglesia, por su novia, por una iglesia limpia, resplandeciente, sin arruga y sin mancha. Eso no quiere decir que como cristianos no tengamos faltas y no pequemos, sino que no nos podemos enredar en las cosas del mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo para tener esa paz interior en nosotros. Y vaya que es una tarea fuerte mantenernos en paz. Porque quiere decir que tenemos que tener una conciencia limpia para que cuando el Señor venga nos encuentre ¿qué? Sin arruguitas y sin mancha. Es decir, tenemos que mantener nuestras cuentas claras con Dios. ¿Y cómo mantenemos nuestras cuentas claras con Dios? Esforzándonos en vivir nuestra fe. Escúcheme bien, vivir nuestra fe. No vivir como algunos me dicen, sino vivir nuestra fe. Y esforzarnos para que el día que el Señor llegue nos encuentre bien. Miramos lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuándo sentimos vergüenza? ¿O cuándo nos avergüenzan los demás? Cuando tenemos pecado, cuando hemos cometido faltas, cuando no hemos sido íntegros ni delante, tenemos de qué avergonzarnos. Pero aquí dice que nos esforcemos y vivamos en una santa paz. Y esa paz no es la que el mundo está anhelando. Y es una paz que vamos a tener cuando ya tanto Satanás como los demonios, la bestia y todos y nuestros enemigos han sido juzgados y echados al lago de fuego. ¿Cierto? Entonces cuando estemos allí, veíamos el día de Dios anteriormente, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, todo será paz porque ya no habrá pecado. Ya no habrá más quien nos acuse, ya no habrá más quien nos ponga zancadilla. ¿Sí? Nosotros corremos hacia esa meta, como dice Pablo. Esa es mi meta, ese es mi anhelo, esa es mi confianza, llegar allí. Ya eso es que debemos correr. Esa paz. Aquí en esta tierra nos podemos desgastar y nunca vamos a encontrar esa paz. ¿Cierto? No quiere decir que nosotros no podamos vivir en paz, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tendremos paz en medio de la tormenta, como dice una canción por ahí. Tendremos paz en medio de nuestras dificultades. Nuestra alma no será agobiada, porque siempre estaremos pendientes y sabiendo que nuestro Señor tiene unas cosas buenas para nosotros y que por esta breve tribulación, como dice Pablo y como dice Pedro también, es momentánea y que no hay nada. Que mientras estemos vivos tenemos oportunidad. Cosas de esas ya las hemos pasado. Salimos de esta cuarentena, estamos en un tiempo donde pueden presentarse rebrotes infectados, pero nosotros nos cuidamos. Algunas congregaciones ya abrieron sus puertas y están los hermanos contentos y felices, pero no podemos abusar, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y dar testimonio. El segundo paso que nos llama Pedro es tengan confianza. Versículo 15 a continuación: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, el versículo 15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira, nos llama a tener confianza. Pedro, como muchos comentaristas dicen, Pedro y Pablo, y como nosotros sabemos, Pedro y Pablo tuvieron dos discusiones, digamos, dos diferencias. Pablo lo llamó, lo exhortó, le dijo: oiga, Pedrito, ¿a usted qué le pasa? ¿Cómo es que cuando no están ninguno de los judíos viendo, usted come con los gentiles y se ríe y goza y disfruta con ellos? Pero cuando están los judíos, usted puede terminar gentiles, deje ese doble ánimo. Sí, no sea así, lo reprendió. Y ahí, ¿qué quiere decir Pedro? Aceptó. Sí, esa exhortación que le hizo Pablo, y aquí se refiere a su amigo y a su hermano en Cristo Jesús, y le da una talla que ningún otro le había dado. Dice: venga, si ustedes no me quieren creer a mí, pues créanle a Pablito. Y quién era Pablo. Aquí ya da a entender, y él dice que las cartas, y reconoce las cartas, y vamos a hablar sobre eso más adelante, y reconoce que Pablo, la sabiduría que tiene es porque Dios se la da, no es que se la inventó. Pues aquí ya miramos en el contexto que sí, exactamente, Pedro conocía a Pablo, y que Pablo conocía también sus escritos y sus lectores a los que les estaba dirigiendo esta enseñanza, conocían las cartas de Pablo. Es decir, las cartas de Pablo ya eran leídas, así es que no es un invento. Algunos dicen: ¿pero qué cartas? No, aquí Pablo no nos dice si todas las escrituras y todas las cartas de Pablo ya estaban girando, no, hace referencia a las cartas, es decir, que Pedro también las había leído. De hecho, aquí entonces estamos ratificando ya que las cartas de Pablo eran ampliamente conocidas y hacían parte, o ya se estaba formando el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces aquí le da una fianza y dice: bueno, si no me quieren creer a mí, léanla. Que Pablito también les habla de todo esto que yo he hablado, en todas sus cartas termina hablando. ¿De qué? De lo que yo les estoy hablando, de lo que les estoy reconociendo, ¿cierto? Y miramos que cuáles eran qué eran esas cartas. En esas cartas, y en el siguiente versículo también Pedro reconoce, dice: mira, según la sabiduría que Dios ha sido dada, o sea, es que casi en todas sus epístolas ha hablado en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto de difíciles de entender, ¿sí?, no quiere decir que no las podíamos entender. Y aquí, permítame leerle algo de este estudio del comentario bíblico con aplicación de segunda de Pedro y Judas, de Douglas. Él dice aquí: Pedro sigue comentando las cartas de Pablo en general. Encontramos en su comentario dos ideas fascinantes, una explícita y otra implícita. De forma explícita, Pedro destaca que las cartas de Pablo contienen algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes malinterpretan. Difíciles de entender es la traducción de una palabra que a veces se aplica a los oráculos griegos, una palabra notablemente ambigua y difícil de aplicar. El oráculo más famoso era la respuesta del oráculo de Delfos a un rey que quería saber si debía ir a la guerra o no. Si vas a la guerra, destruirás una gran nación. Ese fue el oráculo que le dieron. Como vemos, no está claro si se trata de la nación que el rey iba a atacar o de su propia nación. Así Pedro sugiere que las cartas de Pablo contienen pasajes que pueden tener más de un significado. Entonces, con ese ejemplo que nos dan ahí, si vas a la guerra puedes destruir una gran nación. Y como dice claro, a veces Pablo también en sus cartas nos dice: ¿qué pasa con esto? Y de ahí es donde algunos indoctos e inconstantes han sacado que usted pierde la salvación. Entonces de ahí, y se pegan de otros y lo llaman: usted puede perder, usted pierde la salvación. Y se argumentan en escritos. Algunas sectas se han levantado por ahí también, que entonces usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo a estas alturas de la vida, circuncidarse y hacerse y aceptar el pueblo. Y miramos cómo en el día de hoy también se siguen sacando cosas que no nos llevan a nada y perder. Entonces ese entendimiento no es que no las podamos, se necesita y se requiere de un estudio más profundo. Mañana explicaré algunas de lo que significa un indocto, un inconstante, y qué es torcer las escrituras.
En este día muchas gracias y que Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo grandemente.